Vale, claro que sí. Muchas gracias, Pauli. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer una vez más estar con ustedes acá en una nueva sesión de diseño instruccional para IU. Para la sesión de hoy, quise, digamos, también coger una temática, pues no tan tecnológica como las sesiones previas. Sin embargo, es una temática que actualmente también se está viendo muy marcada en múltiples, buenas tardes, se está viendo muy marcada en múltiples contextos. Tanto a nivel, digamos, de educación superior como de educación eh, y tecnología para el desarrollo humano, talento y desarrollo humano, perdón. Y de hecho tiene que ver mucho con lo que es esa diferencia de generaciones que llegamos ya a ver en un salón de clases. Por ejemplo, tener estudiantes de 18 años con estudiantes de 50, 60 años, lo cual eso marca mucho en cuanto a los ritmos de aprendizaje que tiene cada uno con base, digamos, a los rangos de edades en los que se puedan encontrar, además de esas diferencias generacionales que podemos llegar a tener. Digamos, por ejemplo, en mi caso que tengo 41, comparando, digamos, los estilos de aprendizaje o los ritmos de aprendizaje que puede tener un estudiante de 17, 18 años. El tema de hoy, como ya lo mencioné, tiene que ver mucho con lo que es el diseño instruccional para un aprendizaje intergeneracional. Recordemos que no solamente aplicaría, digamos, siendo una persona eh, adulta para enseñar a niños, ahí ya hay también una parte intergeneracional, sino que también a veces ese componente de un adolescente, el enseñar a un adulto a utilizar la tecnología, ahí también se evidencia ese concepto de aprendizaje intergeneracional. Por lo que vamos a revisar un poco, explorar un poco, no solo esas metodologías, sino también qué tipo de estrategias y qué beneficios trae trabajar bajo este tipo de aprendizaje y también explicar un poco y mostrar un poco de qué manera el diseño instruccional influye en que ese proceso de aprendizaje y de enseñanza se pueda dar entre diferentes generaciones a través del aprendizaje compartido. Sin más preámbulos, entonces comencemos. Inicialmente, hablemos un poco sobre qué es el aprendizaje intergeneracional. Este aprendizaje se fundamenta o se basa en la interacción y colaboración entre personas de distintas generaciones, donde se va dando apertura a estos espacios donde no solamente va a haber un cruce, por no llamarlo un choque, va a haber un cruce, va a haber una, digamos, una combinación de experiencias, de perspectivas y también de múltiples conocimientos, lo cual este enfoque permite, número uno, compartir no solo conocimientos, sino también habilidades y valores entre generaciones. Por ejemplo, esa foto que vemos ahí en la imagen, un señor adulto con un niño. Y de hecho es muy común de que los niños o incluso los adolescentes, quienes tienen ese nivel de paciencia para enseñar, se tomen el trabajo de eh, enseñarle a un adulto, por ejemplo, cómo utilizar un dispositivo tecnológico o en su defecto, cómo aprender diferentes cosas de esta generación a esa generación. Ya, y eso obviamente en qué va a derivar, en que se creen esos vínculos significativos entre niños y jóvenes con adultos y también adultos mayores. Entonces, además de eso, este tipo de aprendizaje también propone desarrollar una comunidad de aprendizaje basada en el respeto mutuo. No olvidemos que incluso siendo nosotros adultos, si entráramos a un grupo, a un aula de, digamos, de educación básica en donde uno, digamos, recuerda muchas cosas, pero con el conocimiento más fresco y con los ritmos de aprendizaje mucho más variados, puede que de pronto un adolescente entienda muchas cosas más rápido que nosotros. Y obviamente ahí lo importante no es hacer burla
o digamos criticar al otro porque no aprende de la forma en que nosotros podamos aprender. Y de eso se trata el respeto mutuo, en respetar la forma en cómo aprende el otro y el ritmo en el que aprende el otro. Porque eso también permite, el tener ese tipo de ambientes basado en respeto mutuo, permite aprovechar esa riqueza de la diversidad generacional como un recurso educativo. Recordemos que incluso si en algún momento entramos a un lugar, a un nuevo ambiente de trabajo en donde uno, por ejemplo, sea el más antiguo, o sea, digamos, el de más edad y el resto del personal son, digamos, más jóvenes que uno, ahí también es fundamental eh, aprovechar no solamente ese ritmo de aprendizaje que tienen los más jóvenes, sino también que los más jóvenes puedan también aprovechar la experiencia que tenemos, entre comillas, los más antiguos o los más adultos. Bueno, dentro del contexto actual en la educación, hablando un poco de cómo este concepto está ahora mismo, cómo se observa este concepto. Número uno, escuelas y programas educativos presentan una composición estudiantil multigeneracional, especialmente en educación para adultos. Ya hablamos aquí un poco sobre lo que es la andragogía. Ya aquí la parte pedagógica se mueve a un segundo plano. También se puede evidenciar en lo que son programas comunitarios y también entornos de aprendizaje informal. Recordemos que ya tener, digamos, un enfoque tradicional en algunos casos podría funcionar, pero ya se requiere un poco de innovar en el aula. Por eso lo que es la evolución tecnológica y los cambios sociales van exigiendo que esas metodologías de enseñanza y de aprendizaje sean mucho más innovadoras y también respondan a las necesidades de aprendizaje de todas las edades. Sí, se comprende, digamos, que hay una diferencia entre lo que es la pedagogía y la andragogía. Sin embargo, todas tienen un punto en común y es obviamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Además, se puede evidenciar también que dentro de este tipo de aprendizaje existe esa brecha generacional. Perdón. ¿Por qué? Porque se va siempre a mostrar esa diferencia en experiencias, perspectivas y habilidades tecnológicas entre ambas generaciones. La manera en cómo un estudiante ahora mismo maneja un dispositivo móvil es muy distinta a cómo lo manejamos nosotros. Nosotros, digamos, conoceremos lo esencial para utilizar ese dispositivo. Sin embargo, los más jóvenes o los más chicos ya han revisado cada dispositivo al derecho y al revés. Y de hecho conocen muchísimas más funcionalidades a las cuales de pronto no hemos podido acceder. Igual, esto también sigue representando un desafío, un reto que se puede considerar también una oportunidad para, de esa manera, enriquecer un proceso educativo. ¿Ya? Indiferente de la asignatura, del área de conocimiento que sea, principalmente esto se ve mucho más en la educación superior y pues combinar ese tipo de saberes y de habilidades también permite, digamos, un aprendizaje también mucho más significativo. Bueno, dentro del marco teórico de lo que es el diseño instruccional, no olvidemos que si hablamos un poco de lo que es este concepto aplicado a este tipo de aprendizaje, ahí vamos a ver que está el principio de aprendizaje significativo, que es mencionado por Ausubel. Este diseño intergeneracional va a conectar nuevos conocimientos con experiencias previas de cada generación. Ahí es donde se va enriqueciendo mucho más el aprendizaje. Además, adaptar la forma que enseñamos a diferentes estilos y a diferentes edades. Esto obviamente hace parte de lo fundamentado por Garner sobre lo que son las inteligencias múltiples, ¿ya? Además que otro concepto clave y fundamental es el concepto del constructivismo, ya obviamente siguiendo un poco a Vygotsky, que es el utilizar lo que es la interacción social entre generaciones como catalizador del aprendizaje. Y de hecho, pues puedo dar fe de ello. Quienes de pronto enseñan en educación superior también se van a dar cuenta de que existen ese tipo de, de diferencias de edades y también uno ya tiene, digamos, esa percepción de que a veces los más jóvenes para ciertos temas aprenden más rápido que los adultos o
puede ocurrir lo contrario con otras temáticas. Pero lo clave acá, niños y niñas, es que cada uno pueda participar y pueda contribuir desde su zona de desarrollo próximo. Bueno, la importancia que tiene el diseño instruccional sobre este tipo de aprendizaje, primero la estructura. Si tenemos que hablar de la estructura, eh, tenemos que tener claro que lo que va a hacer el diseño instruccional es dar las herramientas, dar la facilidad necesaria para organizar ese tipo de experiencias educativas significativas. Incluso hoy estábamos discutiendo un poco con el equipo de trabajo. No basta simplemente con hacer una actividad innovadora sin que haya un aprendizaje significativo. Entonces, las dos tienen que ir perfectamente conectadas. Además, también que sean, digamos, actividades con objetivos claros, en donde se definan metas que son primero alcanzables para ambas generaciones y que también se respeten las capacidades y las habilidades que va a tener cada participante dentro de cada uno de estos objetivos. Como punto número 3, podemos hablar también de lo que es la integración. Si hablamos de integración, hay que integrar conocimientos, hay que integrar perspectivas, puntos de vista, vivencias, experiencias, todo. Todo tiene que ir perfectamente conectado, involucrado, y la idea, como siempre, es que todo se considere, todo se tenga en cuenta. Y por último, que es, digamos, el ítem donde vamos a evidenciar si de verdad se ha podido observar en un aprendizaje significativo, es la parte de la medición. Evaluar lo que es el impacto real de ese intercambio generacional dentro del proceso de aprendizaje. Si yo, por ejemplo, puedo colocar dos adultos con dos jóvenes, ahí la idea, lo fundamental es que primero puedan coexistir, puedan convivir, puedan interactuar de forma, digamos, amigable, de forma respetuosa, y de esa manera ya darle solución a las actividades o a los ejercicios que se puedan desarrollar. Entonces, el diseñador instruccional, uno como diseñador instruccional, lo primero que tiene que hacer es ejercer de arquitecto. Y como todo buen arquitecto, lo primero que hay que hacer es diagramar cómo se va a realizar esa experiencia o cómo se va a trabajar con un aula intergeneracional. Lo primero, crear un ambiente educativo inclusivo que considere las necesidades de todas las generaciones. La idea, incluso desde los conceptos del diseño universal del aprendizaje, nadie se queda atrás. Todos van incluidos. Número dos, seleccionar de forma estratégica ciertas dinámicas, ciertos recursos, cierto tipo de actividades que puedan fomentar no solo la interacción, sino que también puedan promover el aprendizaje colaborativo entre las diferentes edades. Como ítem número 3, tener plataformas digitales que sean fáciles de acceder para todos, todas, indiferente de la edad, y que obviamente pues puedan facilitar esa participación equitativa a través de foros, a través, digamos, de actividades grupales, que ese tipo de actividades les permita trabajar de manera digital. Y ya por último, el desarrollo de evaluaciones que valoren contribuciones únicas de cada generación al proceso de aprendizaje colectivo. ¿Qué pasa? Muchas veces, y de hecho pues es muy normal con personas mucho más adultas, que la forma en que uno, digamos, aplica una evaluación para un grupo intergeneracional, la idea principalmente sería buscar un punto medio, porque puede que haya adultos que todavía tengan un ritmo de aprendizaje, digamos, aceptable, y pues obviamente puedan estar a la par con uno más joven, pero hay otro tipo de adultos que, digamos, requieren un pace o un ritmo mucho más lento y requieren una instrucción mucho más desmenuzada, algo no tan general dentro de una evaluación. Por eso, acá también la clave es que cualquier evaluación, cualquier tipo de actividad que se vaya a evaluar, esté acorde a todos, no solamente a los más jóvenes, sino también a toda la población. Bueno, ya hablamos un poco sobre lo que es la importancia del diseño instruccional. Ahora hablemos de la importancia que es el aprendizaje intergeneracional. Número uno, va a ayudar a fomentar valores esenciales.
ya mencionamos respeto mutuo, ¿por qué no también la empatía y también la cooperación entre personas de diferentes edades? Buenas tardes, Mariano, mucho gusto. Número dos, lo que es también la preservación cultural. La idea es que no existe una cultura absoluta. Acá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Tenemos estudiantes, personas de diferentes nacionalidades, somos de diferentes culturas y obviamente todo este conocimiento que podemos tener entre todos nosotros, créanme que en una actividad grupal se podría, digamos, integrar y obviamente tener un buen producto al finalizar cualquier actividad. Y por último también hablamos sobre la estimulación cognitiva. Una de las bondades o de las cuestiones importantes que tiene este aprendizaje es que va a proporcionar desafíos mentales para todas las edades. Los mayores mantienen su mente activa, mientras que los jóvenes, los más jóvenes, van adquiriendo perspectivas mucho más profundas. Si, por ejemplo, colocamos ejemplos de actividades que involucren habilidades del siglo XXI, caso pensamiento crítico, caso creatividad, puede que ahí también se va a evidenciar este tipo de retos para todos. Puede que hay muchos, hablando un poco de inteligencia múltiples, hay unos que son más creativos que otros. Si, por ejemplo, pusieran a colocar a personas a dibujar, créanme que ya existen varios que de pronto dibujan mucho mejor que otros. Si van, digamos, si la cuestión, digamos, es de movimiento, de la parte kinestésica, obviamente hay unos que se mueven mejor que otros. Entonces, todos esos desafíos, todos esos tipos de actividades van a permitir esa estimulación cognitiva. Y no podemos dejar a un lado lo que es el impacto social y cultural. Ya mencionamos un poco lo que es esa riqueza cultural dentro de este tipo de aprendizajes. Primero, la comunidad y la pertenencia. ¿Por qué? Porque este aprendizaje va a fortalecer y va no solo a crear, sino también fortalecer vínculos significativos entre personas de diferentes edades. Y pues puedo hablar desde la experiencia, eso lo he visto mucho, que digamos personas adultas interactúen con jóvenes y pues que de alguna manera se cree un vínculo, así sea temporal, o incluso hay muchos que aún todavía pueden seguir conversando, indiferente de las realidades que tengan, pero eventualmente todo va apuntando siempre a un bienestar comunitario. También hay que hablar un poco sobre lo que es la valoración etaria equitativa, lo cual obviamente contrarresta lo que es el edadismo. Ya, porque digamos, este componente o el impacto que va a tener es que se van a poder ver cada contribución de cada miembro, de cada estudiante, para de esa manera promover, primero, una sociedad que reconoce tanto la sabiduría de los más adultos como la energía que tienen los jóvenes. Y como les dije, cuando ese tipo de factores se combinan dentro de un aula, obviamente da pie para muy buenos resultados. Y por último, también la transmisión generacional. Obviamente, dentro de un aula, el impacto que tiene esto es inmenso. No solamente los saberes ancestrales, sino también lo que son las tradiciones, los valores comunitarios, todo eso se va promoviendo de los más jóvenes a los más adultos o viceversa. ¿Ya? Eso obviamente va a dar pie a un espacio de convivencia multigeneracional. Recordemos que hablar de multigeneracional o intergeneracional es muy similar a cuando hablamos sobre multi e intercultural. Cuando hablamos de multigeneracional, podemos hablar de que vamos a encontrar personas de múltiples edades, de diferentes edades. Ya, es simplemente eso. Pero cuando hablamos ya de intergeneracionales, porque ya están interactuando todas esas edades dentro de un aula o incluso dentro de un ambiente al azar. Bueno, hablando un poco ya entrando un poco más en detalle con respecto a lo que es este tipo de aprendizaje, hay que tener claro cuáles son esas características cognitivas que incluso tenemos nosotros, según la edad. Por ejemplo, en la infancia se podría considerar entre los 5 y los 12 años, se da un aprendizaje rápido y concreto y también pues ahora mismo,
pues hace mucho tiempo pues no se daba tanto. Ahora mismo existe una mayor adaptabilidad a nuevas tecnologías. No olvidemos que ya con todo el auge de la IA, con todo el auge de la realidad virtual y todo este montón de tecnologías emergentes, obviamente esta generación tiene mucha, no solo mayor adaptabilidad, sino mayor facilidad a la hora de aprenderlos. Ya pasamos entonces a lo que es la juventud. La juventud va entre los 3 y los 25 años. Ya acá hay un pensamiento abstracto mucho más desarrollado. Ya se pueden ejecutar múltiples tareas y también se puede procesar información de forma paralela. No, pero venga, profe, existen estudiantes que todavía tienen, digamos, ese tipo de dificultades cognitivas. Obviamente sí. Sin embargo, a medida que se va, digamos, avanzando en cuanto a edad, obviamente hay que ir dando como respuesta a atender ese tipo de necesidades educativas especiales. Ya lo mencionamos en una sesión previa con lo relacionado a lo que es la neurodivergencia y a lo que son los neurotípicos, ¿ya? Entonces, es importante también considerar esta parte. Ya una vez pasada la infancia y la juventud, vamos a hablar un poco sobre la adultez. La adultez va de los 26 a los 60. Ya acá hablamos principalmente de un aprendizaje, primero basado en experiencia. Ya acá se busca que, digamos, la forma de trabajar o la forma de aprender sea mucho más práctica y también ya se tiene un conocimiento mucho más avanzado con respecto a la resolución de problemas. Y ya por último, en la parte cognitiva tenemos ya a los adultos mayores, que son los de 60 en adelante. Ya acá el tipo de aprendizaje que tienen los adultos mayores es un aprendizaje mucho más reflexivo, obviamente va a requerir mucho más tiempo para procesar información nueva, sin embargo no quiere decir de que no lo aprendan. ¿Va a tomar un poco más de tiempo? Claro que sí. Sin embargo, todos pueden llegar a la misma meta. ¿Alguien, por ejemplo, se identifica dentro de estos rangos? Si es verdad lo que dice ahí o, o creen que eso es simplemente un dato. Me gustaría escucharlos. ¿Creen que es solo un dato o a la edad que tienen todavía, digamos, pueden aprender igual que una persona, que un infante o que un joven? Los escucho o los leo, no hay ningún problema. Pauli, ¿ellos tienen habilitado para escribir en el chat? Sí, así es, pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono para responder. Ok, perfecto, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quién se siente, digamos, un infante que, digamos, aprende rápido y concreto y es adaptable a cualquier tecnología? ¿Alguien se siente infante? ¿O alguien se siente, digamos, joven? Los leo en los comentarios y pues obviamente no hay ningún problema. Como les digo, es cuestión ya de cómo uno se percibe y digamos en la forma en cómo se aprende más fácil. Miren que incluso dentro del aprendizaje virtual, el aprendizaje virtual es un ejemplo. No todos aprenden virtuales y si usted pone a un joven a aprender virtual, no va a ser lo mismo que como lo haría un adulto. Son dos poblaciones totalmente diferentes y acá por lo que estoy viendo, acá hay básicamente un salón intergeneracional, ¿vale? Bueno, dentro de los beneficios generales se puede de verdad mostrar que va a haber mayor motivación, obviamente las habilidades sociales van a mejorar mucho más y también se podrá probar que es, digamos, mucho más efectivo. Ya el poner a trabajar jóvenes con adultos dentro de un aula, pues obviamente va a mostrar eh, muchos mejores resultados. ¿Ok? Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo y de hecho existen en diferentes instituciones, por ejemplo, este es en la Universidad de Antioquia, existen múltiples escenarios donde se ven este tipo de aprendizajes, de aprendizaje intergeneracional. Acá les voy a mostrar un video, como pueden ver, la gran mayoría son adultos mayores, incluso puede que hayan adultos como tal ahí. De todas maneras, echemos un vistazo
para ver, digamos, en qué consiste. Este poema se llama Un acto nada más. Está dedicado a Fabi Esteban. Para poder comenzar el movimiento, todo debe estar en calma. Para ver crecer una montaña, el centro debe vaciarse. Pero basta un toque, un instante, para que se aplane y pierda su forma. Es solo a medida de que en el interior crece un agujero que es posible ver los pequeños fragmentos que componen la pieza del firmamento contenido en tus ojos. Contarles que lo que intentamos hacer en este curso de poesía fue algo sencillo, al mismo tiempo muy ambicioso. Lo que queríamos era volver a escuchar a la vida. Lo que iniciamos fue reconociendo que quizás no la estábamos escuchando y que quizás para escucharla nos tocaba era desaprender. Querida Marina Quintero Quintero, gracias. Me hiciste conocer otra Colombia, otra porción de país que yo no tenía, que no aprendí cuando estudié música y folclore colombiano en la Escuela Popular de Arte hace más de 40 años. Muchas gracias. Gracias por pellizcarnos el alma otra vez. Gracias porque nos ha permitido reconstruirnos, porque muchos llegábamos acá los sábados en busca de vida, de retozo, de alegría, y muchos vinimos acá a recuperarnos. Gracias por invitar a la profesora. Muchísimas gracias, maravillosa experiencia, hermoso. A todos, gracias. Hasta ahora es la mejor experiencia que he tenido aquí dentro de la Universidad de Antioquia. Miren, si vieron jóvenes, miren que todo arrancó con un simple curso de poesía. Y miren que tanto jóvenes como adultos e incluso adultos mayores hicieron sus presentaciones y miren el ambiente, el respeto, la empatía que había entre ellos. Son espacios, como les digo, que aparte de, por ejemplo, este que es de extensión, hacerlo dentro de un aula obviamente lo hace mucho más enriquecedor y absolutamente nadie se queda atrás. Todos, absolutamente todos, fueron partícipes de dicha experiencia. Y miren, como lo mencioné, solamente con un curso de poesía. ¿Vale? Entonces, para que aquellos que de pronto tengan ese chip innovador puedan, ¿por qué no?, proponer una experiencia diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bueno, un ejemplo real, y de hecho siempre me tomo la molestia de buscar casos reales de este tipo de aprendizajes. Providence Mount St. Vincent en Seattle, Estados Unidos, existe un centro de aprendizaje intergeneracional. O sea, esto existe, es real. Eso fue creado, por ejemplo, fue creado en 1991 con el objetivo de disminuir la soledad y el aislamiento emocional de residentes mayores. O sea, acá, digamos, los jóvenes eran quienes apoyaban a los adultos mayores y también los adultos mayores apoyaban a los más niños. ¿Qué actividades se realizaban? Por ejemplo, dentro de este centro hay un preescolar integrado. Dentro de esa misma sede, hasta 125 niños cuyo rango de edades van entre los 0 y los 5 años, conviviendo 5 días a la semana. O en su defecto, miren lo bonito que es, visitas regulares de niños a pisos de residentes, de 20 a 60 minutos según las edades. ¿Qué tipo de actividades trabajan entre estas edades, entre estas generaciones? Manualidades, música, juegos o incluso, ¿por qué no?, encuentros espontáneos en espacios comunes, diálogos. Y de hecho, no sé si en algún momento les ha pasado hablar con alguien mayor, con un adulto mayor, sobre temas, digamos, actuales. A veces da gusto escucharlos, porque ellos automáticamente entran a comparar
inmediatamente cómo era lo de ellos y pues obviamente el expresarles cómo es lo de nosotros, obviamente ellos siempre van a marcar todos esos saberes, no solo ancestrales, sino también esa riqueza cultural. Dentro de los resultados que se observaron y que se siguen observando, obviamente para un adulto mayor, la reducción de la soledad y el enlentecimiento del deterioro mental, créanme que eso es clave. El que un adulto mayor se mantenga activo o mantenga activo el cerebro, eso ralentiza el deterioro mental y también obviamente lo hace sentir mucho más joven. Además de que los niños desarrollan habilidades sociales y quienes de pronto tengan ese tipo de dificultades sociales o tengan al menos alguna necesidad especial, van a tener menos prejuicio hacia las personas mayores o con discapacidad, o sea, mayor respeto. De hecho, este dato sí es verdad, esto está en alta demanda, pues actualmente existe una lista de espera con más de 400 familias, lo que quiere decir de que el tener ese tipo de interacciones y pues la verdad, esa imagen que vemos acá es una imagen muy real y es algo que pasa mucho. eh, pues al menos, por ejemplo, con mi mamá tiene 72 años y cuando es, digamos, en cuestiones de tecnología, obviamente ella acude mucho tanto a mi hermana como a mi persona. Y pues obviamente ese cuadro, así como lo ven, hagan de cuenta, es exactamente lo mismo. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, ese es el centro que les mencioné. Así es como se trabaja dentro de ese centro en Seattle. Por ejemplo, miren que acá este enlace ya se los coloqué en el chat para quien desee, digamos, verlo, en qué consiste. Este tiempo verbal, lo que es el present perfect, recordemos que habla un poco sobre lo que son las experiencias de vida. Y la verdad, les recomiendo revisar este mini film para que de alguna manera, pues quienes se emocionan con ese tipo de cosas, obviamente lo puedan observar ya, digamos, de forma independiente. Bueno, acá vamos a ver, entonces acá. Bueno, otro ejemplo real en Estados Unidos es la AARP Foundation Experience Corps, que en este caso ya hablamos de tutores mayores en escuelas públicas. El origen de este programa fue dado en 1988 por John W. Garner, que fue un piloto entre 1993 y 95 en estas ciudades de Estados Unidos. En 2015 se integra a ARP Foundation. ¿Qué tipo de actividades se realizan acá? Adultos mayores de 50 años trabajan como voluntarios en escuelas públicas, ofreciendo tutorías de lectura, bien sea uno a uno, en grupos pequeños o incluso apoyo dentro del aula. Recordemos que ahora mismo esta generación tiene muchas dificultades para leer y no solamente leer, sino también entender. ¿Ya? Este programa funciona más o menos como un voluntariado, o sea, por parte de los adultos mayores. Este voluntariado es semanal y están en un promedio de entre 6 y 15 horas en clases con alumnos con dificultades de lectura.
Dentro de los resultados que se han mostrado dentro de este programa, los estudiantes, los más chicos, mejoran sus habilidades lectoras, tiene beneficios de salud mental y física para los voluntarios. Obviamente eso conlleva a menos depresión, a un mayor bienestar general y pues obviamente la interacción social con los más chicos. Y también los directores de las escuelas han mostrado o han probado que este voluntariado tiene un impacto muy positivo dentro del entorno escolar. Acá también tengo un video muy corto para que tengan más o menos una idea de cómo funciona este programa. Acá creo que voy a habilitar los subtítulos. Acá, aquí está. I think volunteering is so important, especially if you're retired, because I think you need a purpose in life. It keeps you young and sharp and makes a big difference in my life. I walk into the classroom, and every kid in that classroom knows I'm Mr. Marty. And they all smile and say hello to me. I wave at them in the halls, and you know, I'm Mr. Marty. Once we reach retirement age, we have a lot of experience that we can pass on to these kids because some of them have no role models in their families. Working with AARP Foundation Experience Corps has been a very rewarding experience as far as making additional friends. I consider my team here all to be my friends. You'll be surprised how much kids are watching and listening to you, and this is what motivates them. They'll come back and tell you later on, you know, I listened to you and that inspired me to do more. As a young person, I heard John F. Kennedy's inaugural speech, and that quote about ask not what your country can do for you, but what you can do for your country, I think it really affected me. I mean, I was a child of the 60s, and that was just what you did. You tried to give back, and that's what I've done my whole life. Ok. Cualquiera, quien quiera, digamos, aportar comentarios con respecto a estas dos foundations, lo puede hacer. La verdad me gustaría, como les dije, escucharlos. Pueden habilitar sus micrófonos también y podemos charlar un poco sobre ambos programas. Ok, continuamos. Bueno, haciendo una comparativa rápida de ambos programas, el rol de los mayores, en este caso en el programa de Seattle, en el de San Vincent, aquí, por ejemplo, los participantes directos con niños pequeños. Acá, en el Experience Corps, son mentores voluntarios enseñando lectura. El espacio en el que se desenvuelven una cohabitación física en un solo lugar. En cambio, el Experience Corps es en escuelas públicas locales. ¿De qué manera se da la interacción? A través de actividades lúdicas y espontáneas en Saint Vincent. En cambio, en Experience Corps son tutorías estructuradas y académicas. ¿Qué beneficios obviamente se va a ver? Tanto en uno, en el de Seattle, la reducción del aislamiento, mejora emocional y socialización infantil. Y en el Experience Corps, ganancias académicas para niños, obviamente la ganancia en cuanto a salud mental y física en los adultos mayores. Ahora, ¿qué desafíos se pueden encontrar dentro de este tipo de aprendizaje? Número uno, la brecha tecnológica casi siempre va a estar. Las diferencias en competencias digitales entre generaciones a veces generan frustración si no se manejan adecuadamente. Los adultos mayores, parece mentira, no sé si les pasa o lo han visto, los adultos mayores eventualmente llega a un punto en el que, indiferente de que son mayores, se sienten más niños. Entonces, si ven que algo es muy grande, obviamente van a sentir ese mismo temor que siente un niño de 3, 4 años cuando ve algo que es difícil de hacer. Mientras que los jóvenes suelen también impacientarse. Porque, digamos, no le da o no le funciona o no sale, el resultado no es como ellos quieren. Pueden haber, digamos, múltiples factores dentro de esta brecha tecnológica. Otro desafío también, otro reto, son los estereotipos generacionales. Este tipo de prejuicios, si los han escuchado, los mayores no pueden aprender tecnología o los jóvenes son irrespetuosos.
tengo que admitirlo, en algún momento lo he dicho, en algún momento lo he dicho. Sin embargo, hay que ser moderado en cuanto a este tipo de etiquetas. ¿Por qué? Cuando a usted le dicen que no puede hacer algo o no es capaz de hacer algo, créame que eso limita mucho el ejecutar la acción. Eso le limita a usted la parte cognitiva. Y mire que todo parte de la mente. Si usted a un estudiante le dice, usted siempre es un irrespetuoso, eso entra directo a la mente y automáticamente limita y obstaculiza. Y por último, la adaptación metodológica. La necesidad de modificar métodos educativos tradicionales para acomodar a diversos ritmos de aprendizaje, eso es un reto. Por ejemplo, crear una actividad, y lo puedo decir desde el área que enseño, que es inglés como lengua extranjera, crear una actividad en donde vayan cubiertas todas las edades es complejo. Es un reto, siempre es un reto, porque normalmente al joven le puede ir mejor, en cambio al más adulto no. Mientras que el más joven va a decir, profe, eso estaba muy fácil, el más adulto va a decir, profe, que eso es tan difícil, eso es horrible, no lo entendí. Entonces, hacer ese tipo de adaptaciones siempre va a ser un reto. Por eso, el componente del diseño instruccional debe siempre estar incluido acá. Ahora, estrategias claves para tratar, digamos, de abarcar un poco esos retos. Primero, crear contenido adaptable. En cuanto a, número uno, que tenga un buen componente visual, un material que sea, digamos, lo más gráfico posible, que se puede entender para todos. Un componente también auditivo, caso, por ejemplo, utilizar podcasts, narraciones o incluso discusiones grabadas que permitan que permitan el aprendizaje a través de, primero, la escucha activa y el diálogo intergeneracional. Poner a interactuarlos a ellos, digamos, en un juego de roles, eso también ayuda mucho para que obviamente los otros siempre desarrollen esas habilidades. El componente kinestésico, actividades prácticas que involucren manipulación de objetos, movimiento, experiencia física, trabajar también en proyectos colaborativos, ya lo hemos visto, entre más interactúen, mucho mejor y obviamente puedan alcanzar esos objetivos en común. Y por último, casos prácticos. Cuando hablamos de casos prácticos es darles, por ejemplo, hacer un mix, hacer un equipo de adultos con jóvenes que, digamos, los haga pensar más, los rete más, que demande la resolución de problemas, que se utilice no solo la sabiduría de los adultos, sino también las perspectivas frescas de los jóvenes. El diseño de contenidos relevantes. Obviamente, primero hay que hacer un análisis de necesidades, hay que revisar bien la población, hay que ver con quién estamos trabajando, saber un poco de sus intereses, de sus conocimientos previos, integrar los saberes. Ya acá es clave también, ¿por qué no incluir un poco la tecnología para, digamos, enriquecer un poco más el aprendizaje, personalizarlo, adaptarlo a cada una de las capacidades y también las preferencias generacionales de del grupo. Y por último, ya realizar una evaluación continua con respecto a ese contenido que se creó, para que de esa manera, primero, se retroalimente y se vayan realizando los ajustes necesarios para una futura aplicación de, digamos, esta actividad o una mejora de esa actividad. Y dentro de otra estrategia clave, el uso de la tecnología como puente. Acá ya, por ejemplo, trabajar con herramientas como Kahoot, trabajar yo, por ejemplo, acá tengo un quiz que vamos a realizar ahora. Eso también ayuda un poco, pues también a que el adulto mayor o los adultos, pues también tengan ese componente de gamificación, que también puede que para muchos sea una forma también mucho más fácil y más, digamos, digerible de aprender o de adquirir el conocimiento. Las videoconferencias facilitan la participación de personas con movilidad reducida, también, digamos, estudiantes o personas con necesidades educativas especiales, y también herramientas de creación colaborativa como Padlet o Mural,
que permitan la co-construcción de conocimiento. O sea, todos van aportando dentro de esa pared para que todos vayan haciendo sus aportes y pues obviamente con base a eso se va, digamos, adquiriendo un conocimiento múltiple. El aprendizaje basado en proyectos es otra herramienta clave. ¿Por qué? Recordemos que cuando trabajamos en un proyecto, lo primero que necesitamos es un problema. Y cuando ya tenemos un problema, aquí ya es donde primero se forman equipos multigeneracionales, ¿ya? Para que se maximice las habilidades, las perspectivas, o sea, haya una perfecta diversidad de pensamientos y de conocimientos. Proponer proyectos significativos, como les dije, adaptar, digamos, un proyecto para múltiples edades es complejo. Sin embargo, siempre van a haber contextos con base a las realidades de cada uno en donde se puede aplicar o se puede crear uno que los integre a todos. Y acá, ¿por qué no trabajar un poco en lo que es el intercambio de roles? Que un adulto lidere, después que un joven lidere, ¿por qué no? Ya a partir de cómo se va fomentando ese liderazgo o cómo se va, digamos, trabajando esa parte operativa dentro de un proyecto, obviamente eso va a fortalecer mucho más las habilidades y las competencias de cada generación. Y por último, el rol del facilitador. Facilitador, obviamente, acá ya tenemos que hablar del docente, o en este caso del diseñador instruccional. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, una persona, un facilitador o un docente, un profesor, un maestro, póngalo como quiera, acá tiene que tener claro, número uno, habilidades de mediación y resolución de conflictos generacionales. El adulto no quiere trabajar y obviamente el joven va a decir, profesor, maestro, él no quiere trabajar, él no quiere hacer nada, o viceversa. Hay que tener, digamos, clara esa gestión en el aula. Número dos, capacidad para identificar y potenciar las fortalezas de cada grupo etario. Acá ya, como les mencioné, incluso una metodología activa que funciona mucho, que es las metodologías ágiles. Eso también permite identificar quién puede ser un líder potencial, quién puede ser ese, digamos, sublíder al mando y quién de esa manera pueda liderar ese grupo. Además, también identificar esas competencias o que tenga las competencias para diseñar sistemas de evaluación inclusivos. O sea, que la evaluación aplique para todos, no que sea una evaluación para jóvenes y una evaluación para adultos. Y por último, que este facilitador tenga sensibilidad para adaptar dinámicas y ritmos según las necesidades emergentes de ese grupo intergeneracional. O sea, si una actividad, digamos, para jóvenes puede ser de 1 hora, trabajar, por ejemplo, con un grupo intergeneracional puede flexibilizarse hasta 1 hora y media, siempre y cuando las instrucciones o la actividad vaya orientada a ambas poblaciones. Bueno, dentro de las dinámicas y métodos de evaluación, pues obviamente vamos a tener una evaluación colaborativa, ¿por qué no autoevaluación reflexiva? De cada uno reflexione sobre, vamos a ver, Uganda, Bissau, yo te sé si te soy de actores, todos los estudiantes de buscar por, ok. Ok, perfecto, claro que sí. Dale que se hizo un turno. Obrigado. Foros multigeneracionales también aplica mucho. Las presentaciones mixtas, en donde obviamente, ¿por qué no? Se puede hacer ese tipo de presentaciones. Permítame. Bueno, aquí me preguntaron, obviamente, de autores que describan sobre el tema. Obviamente bueno, previamente se mencionaron 3. Número 1, Gardner hablando un poco de las inteligencias múltiples. Aprendizaje significativo, en este caso es el de Ausubel. Y también el de interacción social o la zona de desarrollo próximo, que ya es Vygotsky. En ese caso, esos 3 tendrían mucha influencia dentro de este tipo de aprendizaje. Okay. Igual ahora, acá les voy a compartir unos cuantos latinos. Acá se los voy a compartir. Aprendizaje intergeneracional, acá está. Ahí se los comparto.
Bueno, vamos a ver entonces acá, ya para ir terminando un poco, acá, este video creo que lo podemos dejar ya de último. Acá les voy a colocar un jueguito muy breve. Son creo que 6 preguntas para que por favor lo desarrollen. Acá le voy a dar en empezar. Aquí pueden hacer scan, pueden escanear el código, ingresar al quiz y ya una vez que ingresen le doy en empezar. Así que bien puedan por favor, pueden ingresar desde acá. Pauli también si quiere participar lo puede hacer. Así que pueden escanear el código, colocar su nombre y a partir de ahí podemos comenzar con el quiz. ¿Vale? Adelante. Ujú. Listo. Neri, Basile, Tomé, Suntum, Shokyu, Olga Khan, Mariano, Luzmila, Kevin, José. Pueden ir ingresando, muchachos, muchachas. Es un quiz bastante corto, simplemente para poner en práctica un poco lo que hemos visto a lo largo de la sesión. Ujú. Ángela, muy bien. Ya hasta ahora tenemos a Kevin, a Paulina, a Ángela. Vamos a ver quién más quiere participar. Voy a colocar acá el enlace también dentro del chat para que ellos que puedan. John también bien pueda. Vamos a colocar acá. Listo, John también. Si gusta puedes participar, John, no hay ningún problema. Edwin también. Ok. Bueno, vamos a darle inicio entonces. Como les dije, es un quiz bastante corto. Quienes deseen ingresar pueden dar clic en el enlace del chat y ya pueden comenzar. Eso, muy bien. Vamos a colocar esto en mute. Tomé, muchas gracias. John también. Gracias, muchachos, muchachas. Ok, quienes no han podido ingresar pueden hacerlo. Inténtenlo. Como les dije, esto no es evaluativo, esto es más formativo para que puedan, digamos, ir comprendiendo un poco sobre este concepto de aprendizaje intergeneracional. Ujú. Bien. Ok, Mariano ya entró. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Vamos a colocarlo acá para dejarlo a factor sorpresa, para que no se pongan a competir o a pelear entre ustedes por quién va de primero, quién va de segundo. Ok, vamos a darles un minutico más. Hasta ahora Ángela y John van bien, ahí van. Ujú. Hasta ahora van parejos, Ángela y John, muy bien. Pauli la veo también toda entretenida, toda parchada.
Ok, bueno, listo. Entonces vamos a ir cerrando. Vamos a ver quién desempata. John, ¿desempata? ¿No empata? Vamos a ver, hasta ahora triple empate. Vamos a ver. Ok, Kevin también va repuntando. Vea, John ya repuntó. Muy bien. Good. Bueno, entonces vamos a terminar el juego. Como les dije, era un juego bastante breve. Felicitaciones de verdad a quienes participaron. Pauli, John, Ángela, Mariano, lo siento de verdad. No es que, no es que quisiera cortar el vuelo, pero obviamente por cuestión de tiempo, eh, digamos, el juego era bastante corto. Pero de todas maneras, les agradezco por la participación. Este videito igual, yo les voy a compartir la presentación para que obviamente puedan observar ese último video. Entonces, ya para ir cerrando esta sesión, este diseño, el diseño instruccional adaptado a estos entornos multigeneracionales no es solo una tendencia educativa, sino es una necesidad urgente para construir sociedades más inclusivas y aprovechar la riqueza de la diversidad etaria. La evidencia demuestra que cuando se implementa adecuadamente, este tipo de aprendizajes genera muchos beneficios para todos los participantes sin importar la edad. Por eso, quienes ahora mismo enseñan en educación superior, crear estos puentes intergeneracionales es clave, porque ahora mismo se requiere mucho ese intercambio de conocimientos de una generación y otra, así como las mismas habilidades, para ir preparando a las generaciones futuras y que tengan claro que todo en conjunto, todo en equipo, tiene mucho mayor impacto y tiene muchísimos mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud que tengan. De verdad, muchísimas gracias. Mi Dios les pague. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para la clase de Juan? Adelante. Acá les voy a compartir la presentación por el chat. Ahí ya está subiendo. Ya subí. Sí, yo tengo. Aló. Hola, sí. Aló. Hola, hola.